Subrogada y bueno, pues eso que es un éxito de las mujeres. Ah, vale, mejor porque no... Y bueno, pues un poco la idea que nos llevó a organizar este acto vino a partir de que en la última asamblea estuvimos hablando sobre el tema del sindicalismo feminista. Creíamos que era importante debatir sobre esto y sobre todo compartir entre todas el tema de los sindicatos en los trabajos femeninos o más feminizados, porque siempre se queda un poco de lado. Partimos de que el patriarcado capitalista y racista se sustenta sobre la feminización de la pobreza y que este sistema se sostiene fundamentalmente en el trabajo de las mujeres. Hay mujeres que tienen empleos remunerados, mujeres que tienen empleos no remunerados, mujeres que la mayoría realizan ambos. Y bueno, partimos de que la cadena global de los cuidados hace que la condición de las mujeres trabajadoras migrantes sea todavía mucho más precaria que la condición de las mujeres trabajadoras blancas. Entonces entendemos que la lucha sindical es necesaria para acabar con esta precariedad laboral y en la que las mujeres tienen unas condiciones mucho peores que los hombres. Y sobre todo porque sobre nosotras recae el trabajo de los cuidados que hacemos en casa, etc. Entonces, bueno, pues este era un poco el objetivo, el tejer alianzas con el fin de poder organizarnos, de poder empoderarnos, para mejorar nuestras condiciones de empleo, pero también para pensar qué tipo de vida digna queremos, ¿no? Hacia dónde queremos pensar en común, qué tipo de vida queremos tener y cómo podemos hacer que sea sostenible y bueno, pues eso, hacernos fuertes y conquistar derechos. Entonces, bueno, os presento a las ponentes. Primero va a hablar Begoña Marugán, que viene de Comisiones Obreras, después Sandra Iriarte, que viene de CGT, Nuria García, de Espacio de Participación Sindical, Ángela Muñoz, de Asociación de las Kellys, y Marta Arboleda y Carolina Elías, que vienen de Servicio Doméstico Activo. Y antes quiero leer un comunicado que nos han mandado las compañeras de Cataluña, que no han podido venir, de la Coordinadora Obrera Sindical, entonces os lo leo para que lo compartamos. Dicen: hola compañeras del MDM, os agradecemos la invitación a este acto y nos hubiera gustado saludaros personalmente, pero no nos ha sido posible. Desde la Coordinadora Obrera Sindical os queremos enviar un fuerte abrazo y transmitiros nuestro interés por profundizar en la solidaridad internacionalista, feminista y de clase para hacer frente a la barbarie capitalista. El capitalismo avanza no solo sobre los servicios públicos, la rebaja salarial y la privatización de las pensiones y la remercantilización del grupo de las mujeres de la clase trabajadora. El refuerzo de la explotación de la fuerza de trabajo se está acompañando de un retroceso inaudito en libertades y derechos fundamentales básicos como la libertad de expresión, la libertad sindical, el derecho a huelga y también el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un retroceso político gravísimo cuando el derecho a la vivienda, al llegar al final de mes y la carestía de los suministros básicos están empujando a cada vez más mujeres a la pobreza. La violencia machista y capitalista contra nuestra clase se traduce no solo en el asesinato, maltrato y menosprecio cotidiano, sino también en salarios miserables y jornadas laborables incompatibles con la vida. La nuestra es una militancia sociolaboral, de base, asamblearia y que defiende la unidad de acción en la combatividad. Y tenemos la convicción de que la clave de la conquista de una sociedad al servicio de las necesidades de las personas y no de la acumulación del capital pasará sí o sí por la participación activa y decidida de las mujeres en el sindicalismo de clase, feminista y antirracista. Salud y fuerza, compañeras. Bueno, yo lo primero es que tengo que agradecer la invitación. Estemos las que estemos, pero yo creo que siempre es positivo, ¿no? Yo agradezco la invitación al Movimiento Democrático de Mujeres y también saludo a mis compañeras de mesa, ¿no? Porque lo que decía Beatriz, ¿no? Que yo creo que lo importante es tejer alianzas en un momento de debilidad y de fragilidad tan grande. Donde además, lo que habéis leído al principio, está claro, ¿no? Que hay un avance del capitalismo heteropatriarcal y yo cada vez tengo más claro que el tema de la plusvalía relativa es fundamental. O sea, que atacarlo desde ahí y trabajar el tema de la reproducción, que tengo que decir que nuestro gran líder, Carlos Marx, se olvidó muchísimo de ello, que habría que darle una vueltita.
cuando Cris, que es muy organizada y la verdad es que las cosas están muy bien porque nos hizo un grupo de Telegram y vamos a hacer 3 preguntas y yo creo que es una idea buena porque así vamos a hablar todas un poco de lo mismo. La primera pregunta a mí me era difícil de contestar porque nos preguntaba cuáles son las problemáticas más importantes en vuestro campo. Y a mí me es difícil porque no sé cuál es mi campo, y os voy a explicar. No sé desde dónde hablar y me parece importante decir de dónde se habla para que se entienda lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo vengo de las administraciones públicas y he estado toda la vida de secretaria del Comité de Empresa del Instituto Social de la Marina, que es mi trabajo en la Seguridad Social. Y ahí el problema fundamental es que en la Administración General del Estado, el problema fundamental de los sindicatos es que se sindicaliza y se afilia fundamentalmente la gente que tiene categorías más bajas, pero parece que los niveles 1 y 2 de convenio, parece que el tema del sindicato no va con ellos, así de sencillo. Pero también soy en este momento, siempre fui además la secretaria, siempre eran los de UGT del presidente y yo siempre fui secretaria, que soy malísima secretaria, pero ahí está. En este momento sí soy la presidenta del Comité de Empresa de la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid. Y el problema fundamental aquí también más o menos pasa 3/4 de lo mismo. El problema fundamental es que ya nos podemos matar a trabajar, que mayoritariamente, se lo contaba Cristina, las que estamos trabajando en el comité somos mujeres y algunas de ellas además con hijos muy pequeños, han dado a luz siendo... además son nuevas en el sindicalismo y están muy ilusionadas y somos 7 mujeres y un hombre que... Pero si algo me enorgullece es lo bien que estoy trabajando con estas mujeres, o sea que a pesar de las dificultades de compatibilizar determinadas cosas, ¿no? Porque el problema fundamental también en la universidad es que hagas lo que hagas, ya te puedes matar, que los profesores, las profesoras entienden que eso no va con ellos porque hay un problema fundamental y es la lucha de unas contra otras, unos contra otros, ¿no? O sea, y la última situación en la que estoy, yo en este momento estoy liberada dentro de comisiones obreras, dentro de la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Es desde aquí desde donde voy a hablar, ¿no? Luego si queréis en el debate hablo desde las otras situaciones, ¿no? Pero quiero hablar desde aquí porque me parece que es un poco peculiar, ¿no? Porque estoy en una federación, estoy en una organización que tiene casi 1 millón de afiliados, en una federación que tiene 250.000 personas afiliadas, donde 80.000 son mujeres, es decir, que también es una responsabilidad grande, no lo digo por los números, sino para que con una afiliación importante de mujeres, el 38% de la afiliación en comisiones en este momento son mujeres, y no solo eso, sino que ha habido un proceso con la crisis de desafiliación, con la crisis y con la crisis política, con la crisis general, ¿no? Sin embargo, las mujeres son mucho más fieles que los hombres y han mantenido mucho más su afiliación que los hombres. Y eso es un rasgo que me parecía interesante, ¿no? Y otras de las características que tiene también es que tiene una fuerte representación en órganos internacionales. Este es un aspecto que muchas veces cuando hablamos y hablamos de feminismo nos olvidamos que tiene que ser un feminismo internacionalista, porque cada vez el trabajo está más conectado. Es decir, si tú sales tan barato, porque si tú no lo haces, lo hacen en Marruecos por menos que tú, y si no, lo hacen en Angola por menos dinero que Marruecos. Tenemos que luchar internacionalmente, ¿no? Voy a hacer un repaso general porque la federación es muy grande. Hay 14 sectores donde están las administraciones públicas y el transporte, desde el transporte aéreo, los operadores turísticos, el transporte de carretera, el transporte marítimo, el deporte, gráficas, mensajería. Es un popurrí de fundamentalmente administraciones públicas y transporte. Entonces voy a decir cosas muy generales. ¿Cuáles son las problemáticas desde ahí que yo veo todos los días? Voy a hablar desde dos sitios, uno hacia el externo y otro para el interno, porque me parece que también tenemos que hablar de qué pasa dentro de nuestras organizaciones, sindicatos y agrupaciones. En el externo, mayoritariamente, a lo que me dedico todos los días es a contestar preguntas. ¿Sabéis de lo que más preguntas contesto habitualmente? De cosas de maternidad,
paternidad y conciliación. Es lo que más dudas genera últimamente, fundamentalmente el tema de la paternidad, los permisos y las licencias relacionados con esto, ¿no? Porque el problema fundamental es el tiempo de trabajo, lo apuntaba Cristina, ¿no? Entonces, las mujeres seguimos colocadas en el papel de cuidadoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos obligadas también a trabajar fuera? Entonces, esto es un problema, ¿no? Además, la reforma laboral nos ha perjudicado mucho más a las mujeres, permitiendo cosas como, por ejemplo, el tema de las horas de lactancia hay que fijarlas diariamente, el tema de la disponibilidad del 10% del horario del empresario, el tema de que la posibilidad de hacer horas extras para las personas que tienen jornadas reducidas. Sabéis que las jornadas reducidas mayoritariamente las hacen las mujeres. ¿Eso qué está significando? Que hay muchas mujeres que tienen que acabar dejando su trabajo por incompatibilidad, porque las ponen en unos horarios que no los pueden cumplir. Hay otro problema muy grande y es el referente sigue siendo el modelo iguales. Todos y todas no somos iguales. Entonces, o cambiamos el modelo y nos damos cuenta de que hay mujeres y hombres y no nos vale el mismo convenio colectivo y que hay que meter determinadas cláusulas transversales, o vamos a hacer determinadas políticas que sin darnos cuenta están perjudicando a las mujeres. Por eso es fundamental introducir plataformas o hacer plataformas que se las puedas dar a las personas que negocian para que les sea fácil meter cuando negocian, o sea, que no se tengan que inventar mucho para facilitarles el trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas que también hacemos. Otra cosa importante es formar a las personas que están negociando convenios colectivos, porque tú les puedes dar la plataforma, pero tienen que saberlo defender, la tienen que saber negociar y para eso necesitas formación. El tema de la igualdad y la contra la discriminación no viene por arte de magia, ¿no? Se requiere formación. Otra de las cosas es que se hacen campañas específicas cuando hay elecciones sindicales, campañas específicas para mujeres, para que las mesas de negociación no sean todo hombres, porque en la administración pública nos hemos encontrado con situaciones en las cuales de la parte de la administración son todo mujeres y de la parte de los sindicatos son todos hombres. Y eso yo era la única mujer de la parte sindical. Alguien más la pasó por ahí. Otra de las cosas importantes es el tema de los planes de igualdad. Los planes de igualdad es verdad que solo afectan a un número muy reducido de empresas, que son a las grandes empresas, pero es interesante porque lo que haces con los planes de igualdad es hacer primero un diagnóstico de tal manera que haces una fotografía de cómo está la igualdad en la empresa. Y es importante porque, aunque no consigas muchas cosas, lo primero que tienes es una foto que antes no tenías nunca y haces pensar a tu propio empresario cómo estás y a los propios trabajadores y a las trabajadoras. Y luego otra cosa importantísima y que tenemos que abordar, porque a mí me parece que está absolutamente descuidado, es el tema del acoso. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo es obligatorio en todas las empresas, sean grandes, sean pequeñas, sean como sean. Y hay acoso y no se denuncia, y es muy difícil denunciar, y cuando una mujer denuncia acoso sabe perfectamente que su vida sexual va a quedar abierta, que todo el mundo la va a juzgar y no sé qué. Tenemos que trabajar ahí, hay que hacer una labor de concienciación muy grande, ¿no? Una de las cosas últimas que hemos hecho ha sido en las enmiendas que se han llevado, que las presentó Unidos Podemos en esta legislatura, es pedir, porque sabéis que ha habido unos recortes gravísimos en tema en materia de igualdad, pues pedir que las subvenciones que se estaban dando para las pequeñas y medianas empresas para que hagan planes de igualdad, que lo que se dejó de gastar, los 900.000 millones, se den este año, para que, oye, pues ya por sus problemas de gestión un toro les cortó el grifo, pues es su problema, pero que nos lo devuelvan este año y que se vuelva a poner en tema de la igualdad. En el interno también tenemos problemas. O sea, no podemos decir que todos los problemas son de la empresa, de los empresarios y del capitalismo y del patriarcado de dentro, porque también hay problemas dentro de los sindicatos. Hay una resistencia importante al cambio. Siguen siendo un poco los mismos de toda la vida. Es muy difícil entrar a las mujeres y a las personas jóvenes. Y más a las mujeres jóvenes, que son las dos cosas, ¿no? Además hay una organización del trabajo que es tremendamente masculina. Y seguimos haciendo sindicalismo con tropecientas 40.000 horas que unas veces es que tienes niños pequeños o personas mayores y otras veces porque no te da la gana y porque quieres vivir de otra manera. No tienes que pasarte toda la vida en
la organización sindical o bajarte después a tomar caña salvar si no te apetece. Las cosas se discuten donde se tienen que discutir. Digamos que las organizaciones sindicales, al menos la mía, yo voy a hablar más de la mía, la que me toca, claro, no puedo hablar de otra, no son estructuras que faciliten nada la corresponsabilidad. Yo no quiero hablar de conciliación porque me parece que la conciliación está hecho solo pensando en las mujeres. Yo quiero hablar de corresponsabilidad y creo que las organizaciones sindicales, la forma de trabajar sigue todavía siendo muy masculina. Seguimos teniendo la segregación horizontal. Es verdad que hay mujeres en puestos de dirección, pero ¿en qué puestos de dirección? Los puestos de las secretarías de la mujer, los puestos de formación. Las mujeres tienen que estar en los puestos de acción sindical, en organización, tienen que estar en las secretarías generales igual que los hombres. O sea, no podemos permitir que siga habiendo esa segmentación. Seguimos haciendo políticas que son muy parciales, es decir, las políticas de igualdad y contra la discriminación se hacen desde las secretarías de la mujer. No puede ser. O sea, el problema este no es un problema de las mujeres, es un problema de las organizaciones. Entonces se tiene que hacer de todas las organizaciones. Acción Sindical tiene que hacer política feminista y si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos como lavando la cara en nuestras organizaciones, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacías, tengo más cosas, pero me las voy a saltar porque me doy. ¿Cuáles son los derechos que creéis que son más importantes pelear en el ámbito laboral y social? Yo he dicho que todos. Yo he pensado que es importante, lo digo completamente en serio, creo que es importante pelear todos los derechos, porque en el momento que somos capaces de pensar que unos derechos no merecen la pena ser luchados, digamos que nos vamos resignando a todo. Yo creo que no, que hay que luchar todo. ¿Por qué hay que luchar en miles de casos? Tenemos que luchar contra el Estado. Tenemos unas leyes que, aunque piense el Estado que es muy democrático, no sé qué, tenemos unas leyes que penalizan, y si no, ¿por qué hay unos permisos de maternidad para las madres para que sigan cuidando y por qué no se igualan los permisos para los padres, por ejemplo? ¿Por qué la declaración de renta te sale mejor si la haces compartida? Ese tipo de cosas son discriminaciones que tenemos que pelear contra los patrones, que nos siguen pagando menos, nos siguen ocupando en los peores puestos donde tengamos un nivel de formación mayor. No atienden nuestra situación corporal porque no hay una política de prevención de riesgos laborales que nos tengan en cuenta. Tenemos que pelear con nuestros compañeros que a veces incluso nos llegan a acosar laboral y sexualmente. Tenemos que pelear en nuestras casas. Yo por lo menos no tengo que pelear mucho, pero tengo que pelearme todavía con mi casa, o sea que seguramente tendré que seguir peleando. Y tenemos que pelearnos a veces contra nosotras mismas, porque a veces es más fácil seguir la corriente que estarte peleando todo el día y llega un momento en que dices, pues chica, pues lo mismo, y si paso esta, y bueno, y si lo dejo, pues no, como que tenemos que seguir peleando con nosotras mismas, ¿no? Y me parece importante pelear en todos los ámbitos, y algo que me parece fundamental es que el poder no nos mande la agenda política, el poder nos tiene sistemáticamente marcada la agenda política. Voy a poner un ejemplo. En la campaña del 8 de marzo de 2014, es verdad que estaba Gallardón todo el día dando la paliza con el tema del aborto y todo el mundo hacía oposición al aborto. Claro, había que hacer oposición al aborto, pero es que en ese momento, por ejemplo, seguía habiendo discriminación directa y mujeres que no eran admitidas a determinados puestos de trabajo 30 años después de la Constitución. Entonces, nosotros hicimos una cosa muy bonita, hicimos un vídeo sobre la discriminación a las mujeres que no pueden ser futbolistas profesionales en este país, discriminación directa. Pero esa discriminación directa sigue existiendo. Las mujeres no pueden ser todavía estibadoras en el mayor puerto de carga y descarga de España, que es el puerto de Algeciras. No pueden ser, ni siquiera las cogen el currículum. Entonces no podemos dejar que nos marquen pensando que tenemos lo gordo ya está superado y ahora no, es que lo gordo no está superado, seguimos con esas dificultades, ¿no? Y la tercera pregunta es ¿qué relevancia tienen los trabajos mayoritariamente femeninos en la lucha sindical? Yo creo que tienen una importancia básica. Otra cosa es que no se haya reconocido. Las mujeres han luchado siempre. A finales de siglo las mujeres luchaban. Otra cosa es que el movimiento obrero tardó muchísimo en admitir mujeres. Y a finales de 1800 hubo mujeres que se organizaron, ellas solas en sindicatos de mujeres, y hubo una primera internacional de mujeres porque el movimiento obrero las rechazaba.
cosas importantes es los temas más novedosos los están introduciendo las mujeres en los sindicatos, porque estas cosas de la maternidad, de la paternidad, de la conciliación, de lo que sé, lo están introduciendo mujeres, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que yo les digo siempre a mis compañeros, los que me quieren hoy, que hay que mirar qué pasa a las mujeres, porque lo que nos pasa a las mujeres después nos va a pasar a todos. Voy a poner un ejemplo. Con el tema del tiempo parcial, yo llevo un mogollón de tiempo diciendo, fijaros en el tiempo parcial. Como no se disminuye el tiempo parcial, nos acabarán metiendo tiempo parcial a todos. Coger las últimas estadísticas de contrato. Se contrata poquísimo y lo poco que se contrata es todo a tiempo parcial. No es que vayamos, nos estamos igualando, pero nos estamos igualando en la miseria, que es lo peor que nos podía pasar. Y hablo mucho más de lo que tal. Ya. Bueno, después de este halo de tristeza, y además que me da cuenta que yo no estaba en ese grupo de Telegram, entonces no tengo estructurado así el discurso en esas tres preguntas, pero bueno, con las mujeres tenemos politarea y tenemos esta capacidad de flexibilidad. Me voy a ir adaptando un poquillo con lo que había preparado y lo que estáis planteando, ¿no? Creo que la primera pregunta era problemáticas más difíciles en nuestro campo, ¿no? Bueno, no hace falta tampoco, sino un poco por poner en común. Bueno, o sea, recogiendo muchas de las cosas que ha comentado la compañera, pero para no repetirnos, ¿no? Efectivamente, las mujeres tenemos más dificultades para acceder al empleo. En España hoy sigue pasando. En sectores, o sea, cuando tenemos formación universitaria estamos mucho mejor formadas que los hombres y accedemos a trabajos, cuando accedemos a ellos, en los que nos van a pagar menos, ya lo sabemos, se van midiendo todos cada 4 años, nos sacan un informe donde nos lo dice, y además pues nos vamos a encontrar con dificultades para conciliar nuestra vida, no solo la vida maternal, que nosotros nos gusta también como que no centrarnos solamente en lo que el modelo patriarcal espera de nosotras, ¿no? Que además de ocuparnos de los cuidados de la infancia de nuestros mayores, nos incorporemos al mundo laboral. No solamente eso, las mujeres queremos ser mujeres libres, nacimos libres y queremos vivir en donde nos dé la gana y como nos dé la gana, con la vida que nosotras queremos escoger, ¿no? Ese es el mundo donde queríamos estar. Es muy importante para nosotras, y lo ha explicado mi compañera, que desde el propio movimiento libertario explicitemos el feminismo. Ser de izquierdas, ser anarquista, ser libertaria, no significa que haya un compromiso con el feminismo, no lo podemos dar por supuesto. Entonces es muy importante que nuestras organizaciones se definan como feministas. Y ahí tenemos, desde el grupo de mujeres hemos estado durante un tiempo debatiendo, ¿no? El hablar de mujeres, especificar, y comentabas antes la del feminismo de tercera ola, si somos mujeres cis, que nos correspondemos con el sexo asignado, qué hacemos con las mujeres transexuales, ¿no? Buscar una denominación que nosotras nos hemos sentido muy a gusto en el feminismo, ¿no? Llamarnos el feminismo lucha por la igualdad para que todas las personas podamos tener una vida digna y reconociendo la discriminación histórica que sufrimos las mujeres. Estaba un ejemplo, ¿no? De cómo es tan importante. Ahora mismo hay un congreso estatal de telemarketing y me planteaba una compañera que se les había ocurrido la feliz idea de utilizar el instrumento que nos da la ley 3/2007 a través de los planes de igualdad para proponer que un sector feminizado como telemarketing haya una contratación 50%-50%. Y él le decía, ya eso nos faltaba, que nos discriminemos a nosotras mismas. Vamos a ver, en los mundos ideales donde las mujeres no tengamos un desempleo muchísimo mayor que el de los hombres y dificultades de acceso al empleo, pues estaría genial que veamos en todos los ámbitos, en todos los niveles, la contratación debería ser 50-50, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es utilizar un instrumento que está precisamente para luchar contra la discriminación hacia las mujeres para seguir favoreciendo a los hombres, ¿no? Entonces pensamos que es muy importante que nuestras organizaciones, que nosotras mismas y todas, tengamos el feminismo por bandera. Tiene que ser así, si no, decía, no va a haber revolución, está clarísimo, ¿no? Y además porque lo que no se nombra no existe y cuanto más lo repitamos, más va a calar, más vamos a reflexionar sobre ello, más vamos a ver los matices, ¿no? Y más vamos a poder construir en conjunto. Bueno, estas y mujeres que amamos, Alexandra Kollontai, que ya nos lo decía, Emma Goldman, y nuestras mujeres libres, ¿no? Que este año cumplimos el 80 aniversario, que ya lo estaban diciendo en el 36 y que sus reivindicaciones son las mismas que vamos a seguir hablando ahora, ¿no? Efectivamente,
lo llamamos feminismo y no solo secretarías de las mujeres ni temas de las mujeres, porque pensamos que tiene que ser transversal. O sea, reconociendo el punto de partida del que partimos las mujeres, es muy importante que el feminismo defiende la igualdad, o sea, es la igualdad para la infancia, para la gente mayor, para las mujeres trans, para los hombres. O sea, vamos a ir arrastrando todo ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y que defendemos, y por eso debe ser transversal. Sin embargo, es cierto que nos hemos dado cuenta que si no nos nombramos y no reservamos espacios únicamente por un extraño, una extraña sombra llamada patriarcal, mundo patriarcal, nos vamos a ver relegadas, y a veces nosotras mismas, pues, mi vida no va a consistir siempre, yo me niego a que mi vida sea un enfado permanente y una lucha. Nosotras queremos bailar nuestra revolución y pasarlo bien y tener derecho a vivir y a divertirnos, ¿no? Entonces, para eso, y hasta que no se logre esta igualdad real, de verdad, necesitamos tener estas estructuras dentro de la CGT, ¿no? Una organización horizontal, ¿no? Y asamblearia, como habéis hablado. Es muy importante que se refleje el que haya unas secretarias en nosotros, ¿no? Nosotras tenemos recogido la necesidad y estatutariamente de tener secretarias de las mujeres, y es muy importante que las ocupemos tanto desde las secciones sindicales, los sindicatos, los territorios, ¿no? Porque todo este trabajo dentro de las propias organizaciones nos lleva a que nosotros tenemos un congreso cada 4 años, ¿no? En que haya acuerdos confederales que los asuma toda la organización de que somos feministas, que estos temas nos atienen y queremos que se refleje, pero que además arrastren a la igualdad de todo el resto de personas, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, es muy importante. Pero es cierto que a veces no tenemos por qué exigirnos más, o sea, que además de ser mujeres libres, de querer, si queremos y necesitamos trabajar, formarnos, la que quiera o no, pues tener sus amigas, su familia o lo que quiera, y si quiere ocupar más responsabilidades dentro de la organización, que no se la exija siempre más, ¿no? O sea, no tiene por qué ser, y sobre todo cuando esa tarea no es grata y no es agradable. Entonces, es importante, nosotros así lo hemos visto, el tener espacios de grupos no mixtos, o sea, tener un grupo que sea solamente para mujeres, incluyendo a las mujeres transexuales, para nosotras, donde nos podamos sentir bienvenidas, donde podamos hablar en libertad y, como comentabais, ¿no? Poder elegir, tener autonomía para qué tipo de organización, que nosotras cómo nos autoorganizamos y cómo eso después lo vamos a trasladar a la organización, qué ritmos de trabajo tenemos. Desde luego que ni los políticos ni los hombres de nuestras organizaciones tienen que decidir en su momento que sean los planes de igualdad. Pues igual nosotros los planes de igualdad ya los llevábamos trabajando desde hace muchos años y nuestras prioridades también son otras, ¿no? Incluso qué vocabularios utilizamos, qué tipos de lenguajes, el tono, los contenidos específicos, ¿no? que tenemos que decidir. Y esto lo decidimos nosotras en nuestros grupos, porque en primer lugar las primeras que toca es a nosotras, entonces no cabe la discusión en grupo con ellos. O sea, yo creo que eso está clarísimo. Y cuando vamos también con este aplomo y esta seguridad, y no tiene por qué ir correspondido con que ocupemos responsabilidades, ¿no? Entre la organización, pero es decirles claramente, de este tema no tenéis por qué hablar, o sea, lo hemos decidido entre nosotras. O sea, nosotros me acuerdo que habíamos hecho un folleto y dice, pues muy mal la elección de los textos, porque hemos cogido uno, de Rosa Luxemburgo, y digo, ya, pero como esto es algo que hemos hecho nosotras, para nosotras, y lo hemos escogido nosotras, pues tu opinión, pasa por así, sí, ya está. Y el resto de compañeros también, cuando hablas y se lo explicas, pues te dan la razón, y entonces esa persona, que estamos aquí, los dinosaurios del sindicalismo, no llamarles otra cosa, pues que se van quedando relegados en su propio mundo, ¿no? Y si se quedan ahí y si no, pues algún día lo superará. También es esperanzador, ¿no? Ver cómo, además de estos grupos no mixtos, pues van surgiendo poco a poco también grupos de hombres que se replantean su propia masculinidad, porque es que es un corsé, ¿no? Es el patriarcado que nos encorseta a todas y a todos. Nosotras salimos doblemente discriminadas porque ellos tienen privilegios, pero tampoco les deja vivir en un mundo libre a ellos, ¿no? Ni ejercer tampoco el anarcosindicalismo desde donde quieren. Un ejemplo que nos gusta mucho a nosotras y quizás a mí también personalmente es cómo funcionan las mujeres en el movimiento de liberación kurdo, ¿no? Las mujeres de Rojava. En todas las estructuras organizativas, desde a nivel municipal, asambleario, en cada uno de los territorios, además de que ellas participan en una división
equiparada, ¿no? O sea, lo que vemos aquí es 60-40%, que haya representación de las mujeres, tienen una estructura paralela que es no mixta. Y ahí es donde toman las decisiones ellas. Y luego las comunican a la organización. Y se llegan a acuerdos, o a veces no se llegan, y se tienen que formar su propio ejército, sus propios... Es verdad que ellos cuando van a hablar, a negociar, pues van con el Kalashnikov igual que ellos. Entonces, hay otro tipo de lenguaje que no es el que aspiramos. Pero bueno, a mí ese modelo me gusta mucho, es decir, hay temas en los que solo los decidimos nosotras y que no cabe la discusión y luego se los comunicamos a la organización, pues igual a las empresas, ¿no? Cuando decimos, hay cosas en las que no necesitamos tu aprobación, solo te la comunicamos. ¿Por qué esto pensamos que debería ser así? En primer lugar, porque es legítimo, porque tenemos derecho de ser dueñas de nuestro destino, en nuestra vida, en nuestros trabajos y en nuestras organizaciones donde nos sentimos a gusto, ¿no? Nosotras también decidimos. Y además, es que esto nos ayuda a movilizarnos a nosotras mismas. O sea, si tú como mujer que luchas contra todo el orden social que viene desde hace miles de años, ¿no? Que te está encorsetando, y las propias organizaciones te están marcando unas normas, y encima cuándo puedes hablar, o cómo tienes que funcionar, pues apaga y vámonos. O sea, pero nosotras, pues el que podamos hacer lo que queremos, que pensamos que es lo justo, nos ayuda a movilizarnos a nosotras mismas y también a ser modelo para los otros. O sea, para estos hombres que se dan cuenta de que hay cosas que no encajan y que efectivamente tenemos un discurso coherente, aunque no necesitamos aprobación, pero quiero decir que el que nosotros lo planteemos así y lo vivamos así, nos lo creamos, ayuda también a que ellos se sumen, ¿no? Yo, pues es por la juventud, igual ya no tengo tanta, pero soy muy utópica y creo que es posible y me quedo con los compañeros que nos siguen, que nos apoyan, no solo con los que lo dificultan, sino con los que además refuerzan, ¿no? Y además, eso, que pienso que tenemos un efecto de contagio al resto de la organización. O sea, yo creo que lo que ha pasado este año, el 8 de marzo, aquí en Madrid, que llevamos arrastrando durante ya hace algún tiempo, algunos años, es significativo la capacidad de movilización que tenemos. Y no solo por la mala organización del ayuntamiento, que facilitó que se concentrara y que no fluyera la manifestación, ¿no? Pero que a nivel internacional nos planteemos hacer un paro internacional de mujeres es muy importante, reactiva esas alianzas que se hicieron hace 70 años, ¿no? Internacionalmente, que las mujeres estemos unidas, y eso no surge de un año para otro, ni está, ¿no? Es fruto un poco de todo el trabajo que estamos haciendo. Y hacia ahí tenemos que tender, ¿no? Pues a plantearnos una huelga general de verdad el año que viene, a dar una vuelta directamente a lo que nosotras no, Amaya Pérez Orozco habla de la subversión feminista de la economía, ¿no? O sea, la palabra feminista y nuestros preceptos tienen que ir en todos los ámbitos de la vida. Para nosotras es básico, ¿no? No sé si he contestado un poco a lo que ibais a plantear. Sí, no era necesario. Pero se puede concretar después. Yo me he planteado decir como qué trabajos son más precarios. Bueno, es cierto que existen sectores que se pueden haber convertido en trabajos que antes eran sueldos precarios, de como ayudas, entre comillas, ¿no? Que se organizaban las mujeres con el sector de limpiezas, telemarketing, y que hoy en día se han convertido en trabajos precarios que generan vidas precarias, ¿no? Pero no caigamos tampoco en esa trampa de clasificarnos, porque si no asumimos que todas estamos explotadas y que hay una organización y que a veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decías de lo de las agendas, a que nuestra vida no se cambie, que el centro de nuestras acciones debería ser la sostenibilidad de nuestras vidas, que todas las vidas merecen la pena ser vividas, si no seguimos estando a merced del capital. Y estamos todas, o sea, me da lo mismo en qué sector puedas trabajar o en qué categoría profesional o de cotización te puedas organizar, ¿no? O sea, que es muy importante explicitarlo, pero no creernos que algunas no estamos explotadas o otras no lo están, ¿no? Ponernos todas juntas a tejer el camino conjunto. Y luego, sí, pido mucho cuidado con el tema de no, dentro de nuestras prioridades, no reproducir los propios roles que el sistema nos tiene asignados a las mujeres, ¿no? Sino reivindicar nuestra libertad y nuestras ganas de elegir en lo que queramos. Muy bien. Tremendo. Yo después de estos discursos tan bien estructurados y tan bien preparados, yo la verdad es que no... ahora mismo
mi ocupación, mi preocupación, mi idea es definirme como trabajadora. Quiero decir que es otro aspecto de la cuestión en estos momentos. En estos momentos, además de todo lo que habéis dicho, hay otro aspecto muy fundamental que es el de las mujeres trabajadoras que hemos llegado a los 60 años. O sea, os voy a hablar de ella, tú has hablado pues eso, el empiece, lo que es el feminismo, nosotras hemos luchado por eso, somos las que hicimos las asambleas, somos las primeras que luchamos por unas condiciones de trabajo y nos hemos encontrado de pronto en unos talleres diferentes, los contratos con los que empezamos a trabajar con 20 y 30 años, las condiciones en las que empezamos a trabajar cuando éramos jóvenes, han cambiado rápidamente, nos parecen. De unos trabajos manuales, en concreto os voy a hablar de mi taller, que éramos 400 mujeres que hacíamos un trabajo manual. Ahora mismo somos apenas 6 mujeres, mayores de 60 años y manejando máquinas. Y no es porque en este taller haya poca gente, sino porque somos las antiguas, las que nos hemos quedado con unos contratos de trabajo fijos. Todos los demás son personas jóvenes con unos contratos precarios. Eso supone que, digamos, como toda esa inercia que teníamos de lucha, esa inercia que teníamos de unidad, en una empresa que tiene un comité estupendo, que tiene todas las condiciones de trabajo que se han ido luchando, que era muy reivindicativo, pues esta empresa ahora mismo digamos que la han parcelado, le han dado unas condiciones de trabajo, pues eso todo, no lo voy a repetir, todos sabemos cómo está ahora el trabajo, y estos contratos precarios, esta gente joven, que es la que tendría que seguir apoyándonos, la que tendría que seguir haciendo esta lucha, no puede, no está en condiciones, no puede apoyarnos. Entonces nos hemos encontrado que estamos metidas en unas condiciones de trabajo que no podemos variar, que no nos pueden ayudar y que cuando queremos que todas esas leyes de protección que hemos luchado durante tantos años, como puedan ser pues esto, las normas de prevención, por ejemplo, nos encontramos que es un paripé. Esto lo estoy diciendo en general, pero lo voy a concretar en algo que vivimos diariamente nuestras compañeras. Tenemos que trabajar en una máquina y con una producción. Resulta que estoy hablando de mujeres de 60, 63 años, se nos hinchan las manos, nos cansamos más por estar de pie y resulta que cuando nos quejamos nos dicen que nos vayamos a salud laboral. En nuestra fábrica tenemos un ese de salud laboral. Llegamos a salud laboral y bueno, sí, nos dan 2 o 3 días para que nos recuperemos. Porque esa hinchazón de las manos, bueno, pues ya sabemos, como sois mayores, tenéis reuma, tenéis artrosis, tómate 3 aspirinas y nos rejuvenecemos, claro. A los 3 días volvemos otra vez a la máquina y otra vez nos volvemos a estropear. Entonces, claro, llega un momento en que ya se aburren de nosotras también en salud laboral y nos mandan a nuestro médico de cabecera. Nuestro médico de cabecera nos dice que si queremos nos dan 3 días de descanso, volvemos otra vez a las mismas, pero que ellos no pueden decir no nos pueden ayudar en hacernos restricciones laborales porque ellos no son médicos de salud laboral. Entonces, esta trabajadora vuelve otra vez a los 3 días y volvemos a empezar. Esto quiere decir que ya sé que a lo mejor es una anécdota muy pequeña o estoy hablando de algo muy particular, pero esto ha hecho el que nos parecía tan surrealista. Yo tengo compañeros que decían, es que me levanto por la mañana, es que me entran ganas de llorar. No puedo creerme que haya llegado con 63 años y que te estoy hablando de una compañera que lleva 40 años de cotización. Yo he ido a hablar con el jefe de personal y me ha dicho que me jubile,
que me puedo prejubilar y me quieren quitar el 10%. O sea, después de estar 40 años cotizando, me van a quitar de mi jubilación. Entonces, yo tengo dos opciones, me decía esta compañera. O sigo trabajando estos 2 años y si me fracturo realmente las muñecas o tengo una lesión en la espalda, voy a tener una vejez de dependiente. Porque una lesión con 60 años es una invalidez. O si no, me voy a mi casa y después de estar cotizando 40 años, encima me quieren quitar un dinero. Cuando ya todos sabemos que la jubilación ya te la recortan. Y resulta que me dicen cosas tan exóticas y tan machistas y tan duras como ¿cómo es posible que no, tú tendrás un hombre, tienes el sueldo de un marido, y dice, no me da la gana, o sea, ni siquiera os voy a contar cuál es la situación personal nuestra, de cada una, porque no es justo. Ella insiste, yo he trabajado 40 años, no hay nadie que saque un lápiz y un papel y diga cuánto dinero da el Estado. Y además, nosotras hemos pagado jubilaciones de gente más joven que nosotros. Bueno, pues no hay salida, no hay salida. Entonces, por eso digo que no tengo estadísticas, no tengo ninguna de esas, y además les estoy hablando de una situación que somos minoritarias, porque luego a su vez, ya digo, según se fueron en este taller, según fue dejando de ser manual, se fueron incorporando máquinas y casualmente las que desaparecieron fueron las mujeres, porque se casaron, porque la mayoría tenemos conciliación, porque efectivamente después de haber criado a los hijos, pues ya otras estamos o cuidando a los padres o cuidando a los nietos, o sea, seguimos con doble jornada, pero aún así tenemos que estar suplicando una serie de derechos y de condiciones, y sobre todo lo que queremos es que se cumplan las leyes, unas leyes que nos han costado muchísimos años que fueran reales. Y luego resulta que cuando vamos al jefe de prevención y le decimos, pero si esta persona en esta máquina resulta que tiene una baja 3, 4, 5 veces, no hay una norma que diga que si hay un trabajador que tiene eso y automáticamente no hay unas restricciones, no hay unas normas de seguridad laboral. ¿Cómo es posible que un médico que sepa de lo que es el trabajo y tal, no ponga estas condiciones? O sea, perdón por la palabra, ¿qué mierda de prevención es esta de un señor que te está mirando hasta que te estropeas y entonces ya y estás lesionado te manda a casa? Ya está, era lo único que quería compartir, porque es que realmente me parece tan alucinante que es que no tengo nada más que decir. Me toca. Buenas tardes. Yo soy Ángela, pertenezco a la asociación Las Kellys. La asociación Las Kellys es la asociación de camareras de piso que nos hemos inventado, nos hemos creado las camareras de piso, las mujeres que limpiamos en los hoteles, por la situación de precariedad, de explotación que venimos sufriendo, ya que se supone que estamos trabajando en el sector del turismo, que dicen que es el motor de la economía, pero a mí me hace una gracia eso del motor, porque a nosotros nos lleva en carretilla todavía, porque ya no es que ahora estemos mal, es que hemos estado mejor, pero ahora estamos peor de lo peor y encima nos consideran casos puntuales. Como os digo, las mujeres que trabajamos en los hoteles es un sector feminizado, vulnerable y aglutina muchas precariedades, muchas violencias, porque los abusos de autoridad son constantes, los daños en la salud laboral son galopantes. Ella lo estaba mencionando en sus 60 años. Os puedo garantizar que una camarera de pisos, ninguna se puede jubilar tal como está la situación actual de trabajo en los hoteles a los 67 años. Una camarera de pisos con 8 meses de desempeño ya tiene daños en la espalda garantizados de por vida. Cuando todo esto se hace de manera institucional, porque desde la reforma laboral esto se ha hecho de manera institucional, han hecho legal la ilegalidad,
con la reforma laboral se dio paso a un sistema de contratación que lo llaman externalización, que consiste únicamente en el abaratamiento de los costes. Solamente se trata de abaratamiento de costes. Os quiero contar un detalle. En Madrid han subido el número de pernoctaciones turísticas. Hay 80 y tantos millones de turistas internacionales que se dejan un precio medio de 300 euros diarios en una habitación. El precio medio de una habitación en Madrid de hotel son unos 120 euros. Las camareras de pisos que están limpiando esas habitaciones con la externalización están cobrando 2 euros. Pero eso no significa que por hacer 18 o 20 habitaciones, en el mejor de los casos, porque 18 o 20 están haciendo hasta 25, multipliquemos 2 euros por 20 y nos dé una cantidad módica. Ahí hay una trampa, que es el tema del desglose de la producción. Estas empresas de externalización lo que hacen es que te ponen una parte de cotizable, que es el sueldo base, luego te lo meten en función de la productividad, el número de habitaciones que hagas, te hacen los descuentos y luego ese cómputo que ellas hacen del número de habitaciones lo dividen entre esa libretita que llevan todas a trabajar y van dividiendo. De ahí salen esos 2 euros. Es muy común que en nuestro colectivo las mujeres, por multitud de circunstancias, sufrimos violencias laborales, sufrimos violencias institucionales, porque una mujer que trabaja en un hotel limpiando habitaciones puede tener el problema de que está cobrando 600, 700 euros en el mes, matándose a trabajar 400 habitaciones en el mes, pero luego a su vez la pueden estar desahuciando, a su hijo le han negado la beca en el comedor, con lo cual el número de problemas las convierte en diana de esa vulneración de derechos que están feminizados, porque os digo que el trabajo son muy poquitos hombres los que hay en los hoteles. El departamento de pisos supone el departamento estructural que funciona en los hoteles. El 30% de las plantillas de los hoteles es el departamento de pisos y, sin embargo, la precarización y la explotación ha partido de ahí. Se ha externalizado el departamento de pisos pese a ser el más numeroso. Sin habitaciones limpias no hay producto, da lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando hablabais antes de la salud laboral, la operativa de esta gente es que se meten en los despachos y pactan todo, pactan las contingencias, las licencias, cuánto les va a costar una cosa, cuánto les va a costar otra, quién va a hacer qué, cuándo, cómo, de qué manera. Eso evidentemente cuanto más barato les salga mejor. Yo no sé qué se piensan si hay un hotel paga a la empresa externa entre 5 y 8 euros porque una camarera limpia una habitación, ¿cómo que se esperan que la camarera va a recibir? Entonces, cuando se firman esos contratos, de ahí salen los ratios que las camareras tienen que hacer para rentabilizar ese trabajo y ese contrato que se les va a hacer. Por ley, se tienen que hacer unos estudios de ergonomía porque hay que calcular esas cargas, porque el trabajo físico continuado, los pesos constantes, porque ellas mueven muchísimo peso. Os digo ellas porque yo actualmente empecé de camarera de pisos, pero actualmente soy gobernanta. Antes había posibilidades de promoción, ahora tampoco. Te ibas formando, entrabas, hacías el trabajo de base, te ibas formando. Ahora eso ni podemos formarnos. La formación que se está haciendo actualmente en los hoteles es para suministrar mano de obra barata al sistema y que el círculo lo sigamos completando las mujeres. Se trata nada más que eso. Os decía que los estudios de ergonomía no se están haciendo. Si una camarera de pisos se tiene que desplazar de un piso a otro y tiene que hacer 20 habitaciones, no se tienen en cuenta que vaya a perder tiempo en cambiar de zona o que una habitación sea una junior suite y que tenga una cama de 2×2, no. La rentabilidad se calcula, media hora tienes para hacer una habitación de salida, 10 minutos tienes para hacer una habitación de cliente. El resto, búscate la vida. Hay camareras de pisos que esto no me canso de decirlo en cada charla que voy porque me parece que estamos retrocediendo muchísimo, que en pleno siglo XXI haya mujeres que estén fregando de rodillas. Se van media hora a trabajar antes porque los hoteles, pese a
a ganar tanto dinero, no siempre proporcionan los medios, no proporcionan las herramientas, no proporcionan los EPIs, no les dan los uniformes, se tienen que comprar los zapatos. Y hay veces que van con las fregonas de su casa, se llevan una fregona, se llevan un gel de baño, se compran la lejía, porque si llegan media hora más tarde no van a tener fregona y les va a tocar fregar de rodillas. Hay hoteles de 5 estrellas gran lujo de la gran cadena Meliá, y os digo ya nombres de la cadena Meliá porque me sorprende que se está invirtiendo muchísimo dinero y estamos hartas, pero hartas de ver cómo se está gestionando el tema de la tecnología para que los clientes puedan hacer sus gestiones a través del móvil o que puedan no pasar por recepción directamente. Cuando una camarera no tiene ni siquiera contemplados los derechos más fundamentales de comida. El fraude a la seguridad social con estas empresas es continuo, además es que lo consideran moneda de cambio. Se están haciendo contratos de 4 horas, se les entrega trabajo para 6 y para 8, como en 4 y en 6 horas no les corresponde la comida, se las tienen sin comer, no bajan a comer, no hay comedores, no hay comedores de personal, no se les está dando el carro este que antes os mencionaba, el hotel, y me he ido a otra cosa. Este hotel lo cerraron entero, se gastaron una millonada en remodelarlo entero, lo han convertido en 5 estrellas de gran lujo, antes era de 4, pero resulta que no hay dinero para comprar unos carritos para las camareras de pisos. La directora considera que este hotel no puede tener en el pasillo el carro de trabajo porque es antiestético. Y las camareras de pisos están toda la mañana dando paseos con bolsitas, con carros de tijera para que no se vea el carro por ningún sitio. Ellas tienen que ser invisibles. Los clientes pasan y como si no existiera. Tened en cuenta que toda esta problemática que estamos hablando, porque se trata de mujeres con un perfil muy concreto, son migrantes, son con unas determinadas edades, porque claro, con la reforma laboral los ERES no había que demostrarlos. Entonces, como no había que demostrarlos, se hicieron indiscriminadamente, se externalizaron los servicios y mujeres que llevaban trabajando 10, 12 años de repente se vieron en un mercado que no podían acceder si no estaban haciendo constantemente concesiones. Entonces, con 45 o 50 años, y ya es duro para una persona joven con 45 o 50 años, o te quedas en tu casa o te externalizas. Entonces, claro, la problemática es demasiado concreta. Estamos en una charla de sindicalismo. Entonces, nosotros nos hemos autoorganizado al margen de sindicatos, os lo tengo que decir, de los sindicatos mayoritarios. Porque toda esta operativa que estamos viendo en los hoteles, hay hoteles que no tienen comités de empresa, hay otros hoteles que sí que la tienen, hay delegados que están haciendo muy buen trabajo enfocado al trabajo en sí dentro de los hoteles, pero hay muchos comités que son inertes y están mirando para otro lado. Estamos apelando a sindicatos, estamos apelando a políticos y la ley de prevención de riesgos laborales es muy clara al respecto, porque dentro de esa ley, tú lo sabrás, está la ley de coordinación de actividades empresariales para que cuando las empresas se externalicen, se tengan que las dos empresas coordinación para atajar todos estos problemas, porque las mujeres se están enfermando, se están quedando mancas, porque el túnel metacarpiano es la única enfermedad que tiene reconocida la ley actualmente. Las ciáticas no se contemplan, los daños en las articulaciones tampoco. El manguito rotador, nada, porque claro, si no es bastante con esta carga de trabajo, luego vamos a las mutuas y los señores de las mutuas nos dicen que te vayas al médico de cabecera y que te arregles el parte de contingencia tú. Dile a una mujer camarera de pisos que va con una lumbociática que no puede moverse, que se vaya a arreglar papeles. Yo he apelado a los sindicatos, a los comités y les he dicho, ¿por qué no se recurre a esta ley? La ley de coordinación. Y se me ha dicho que es muy complicada. Cuando las camareras de pisos están externalizadas, no tenemos ninguna posibilidad de organización sindical, ninguna. Por eso hemos nacido las Kellys. Las Kellys veíamos que nos estaban dejando al margen, las Kellys vienen de las que limpian. Nos estaban dejando al margen, se estaban tomando demasiadas medidas al margen nuestro, porque esto no sale de hoy para mañana. Si bien los trabajadores tenemos responsabilidad, hemos perdido conciencia de clase, nos hemos relajado, nos hemos dejado en un segundo punto la defensa de los derechos, ha habido mucha más gente que no ha hecho los deberes. Entonces nosotras nos hemos organizado como asociación estatal
Estamos organizadas en grupos territoriales, autoorganizadas, sin subvención, sin estructura, por apoyo. Estamos tejiendo redes de apoyo mutuo, porque luego encima las camareras de piso, si se organizan, si hablan, si protestan, las despiden de hoy para mañana, con lo cual tienen muchísimo miedo. Y te encuentras con que muchas veces a las manifestaciones, a las concentraciones, a las charlas, no van muchas detrás por el temor a quedarse, porque necesitan esto para trabajar. Tú antes hablabas del tema de las mujeres en los puestos directivos. A nosotras nos gustaría ver mujeres en puestos directivos con más conciencia feminista. Se ve, tenemos mujeres directoras, que yo no sé si será por el rol que le toca a la mujer de acoplarse, acogerse al tema que los hombres han ido marcando a través del patriarcado, que se olvidan que son mujeres y le están impartiendo a estas mujeres de los niveles más bajos de trabajo unas condiciones que es que dices, pero que soy mujer igual que tú, que sabes lo que significa ser madre, que sabes lo que significa tener que estar conciliando cuando te vas de aquí, porque claro, hay mujeres que están trabajando, aparte de trabajar en los hoteles, luego se van a limpiar casas. Volvemos a tener el tema de los cuidados, volvemos a tener otra vez el tema de los dinosaurios. Esto, mira, voy a apuntar aquí porque esto de los dinosaurios me parece. Porque dentro de todas las charlas, las mesas de propuestas que podamos hacer, a las Kelly se nos está considerando intrusas e incapacitadas, porque somos las que limpian. Y no somos incapacitadas. Dudan que detrás de nosotras no haya un equipo político que nos esté empujando a llegar a donde estamos, porque claro, se habla de las Kellys en todas partes. Estamos haciendo una red de difusión muy importante, nos conocen en el extranjero, estamos en prensa, tenemos contactos con políticos. Eso requiere mucha implicación, requiere muchas horas de concesión de tu tiempo, y a las mujeres nos cuesta el doble que a los hombres conseguir la mitad que consiguen ellos. Y estamos dentro de nuestro colectivo, estamos muy cansadas de todo esto. Y bueno, yo no sé si me queda algo en el tintero, pero era lo que quería comunicar. CEDOA es una asociación de mujeres de diferentes nacionalidades, por lo cual es un sector feminizado que sufre una triple discriminación, primero por ser extranjeras, emigrantes, segundo por ser mujeres, que ya llevamos un peso bastante, y tercero por ser un trabajo precario, es un trabajo que no es reconocido como cualquier otro trabajo. La mayor problemática de nuestro campo es que no estamos todavía en el régimen general. Nosotras no gozamos de los mismos beneficios que cualquier trabajador, porque el servicio doméstico, que es un trabajo que es el trabajo del día a día, que nosotros tenemos que ejercer para que sus jefes puedan ir a hacer sus trabajos, para cuidar los niños, para cuidar las personas mayores, pero es un trabajo que no se ve reconocido como tal. Por lo cual no tenemos derecho al paro, no podemos formar una sindicalización, ¿no? Porque no tenemos compañeras de trabajo. Una de las mayores problemáticas también de nosotros es el régimen de interna, es en el cual una chica está 24 horas en una casa, las cuales trabaja 14, 16 horas y el resto son presenciales. El 90% es de mujeres, el 10% lo ejercen los hombres del trabajo de servicio doméstico, pero igual este 10% que ejercen los hombres los contratan para trabajos pesados, de los cuales también necesitan que haya una mujer para que limpie, para que cocine, para que haga los oficios de la casa. ¿Cuáles serían nuestros derechos por los que hay que pelear? Pues son muchísimos. Primero, que sea un trabajo que sea un trabajo reconocido y que sea un trabajo tan digno como cualquier trabajo. Otra de nuestras problemáticas es la reforma de la ley de extranjerías. Muchas de las chicas, no tienen derecho o no saben de que pueden reclamar, porque muchas no tienen su documentación en regla, ¿no? Y muchas chicas que vienen con profesión, que son abogadas, que son profesoras, que son médicas, pues entran en el sector de la limpieza, porque hay una gran pega a la hora de que tienen que homologar sus estudios.
Primero es una cantidad de dificultades que si a la hora de que tienen que homologar, pues prácticamente tienen que volver a hacer la carrera aquí. Entonces ya mientras tú vienes, dejas una familia en tu país, o inclusive las mismas mujeres de aquí que son emigrantes de una ciudad a la otra en su mismo país, pues tenemos que coger estos trabajos porque hay que vivir. Mientras yo estudio, mientras yo me organizo, mientras organizo mi documentación, yo tengo que coger un trabajo. Tristemente nos dicen que nosotros venimos a quitar el trabajo, pero no es así. Nosotros cogemos trabajos que mucha gente no quiere. Y ese trabajo que se presta para la explotación. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, es lo que hay 10 mujeres más y muchas veces sí es verdad que entre nosotras mismas se daña el trabajo porque la necesidad de una no es la de otra, aunque todas tengamos necesidad. Si yo sé lo que vale mi trabajo, yo cobro 900 o 1000 euros, hay otra chica que tiene su familia detrás, que tiene más necesidad, y dice, mira, yo te hago ese trabajo por 600. Entonces es un trabajo que que lamentablemente se va desvalorizando. De las grandes, o sea, hay una de nuestras luchas es la ratificación del convenio 189, que es para la mejora de nuestro trabajo, que sea un trabajo visible, que sea un trabajo reconocido, que sea un trabajo tan digno como cualquier trabajo. Y es uno de los temas de los cuidados. ¿Quién cuida a la que cuida? Si hay una chica que está en una casa que trabaja 14, 16 horas, que es la primera que se levanta y la última que se acuesta, ¿quién cuida a estas personas? Si ellas son las que están a cargo con personas mayores, con niños que inclusive son ellas las que los levantan y ellas las que los acuestan, porque muchas de las veces estos niños ni siquiera ven a sus padres. Ni hablar también de las personas mayores, cuando están de internas cuidando una abuela o un abuelo, pues sus hijos irán muchas veces, una vez a la semana, o preguntan, mira, ¿qué necesita? Le llevan al mercado y no se aparece. Chicas que trabajan hasta los sábados, hasta las 2, 3 de la tarde y regresan el domingo en la noche. Ni siquiera tienen 36 horas corridas que les corresponde por ley de descanso. Y bueno, la parte de la importancia de la sindicalización en el sector, la compañera. Bueno, en primer lugar agradecer y agradecer también la invitación y esta oportunidad de poder visibilizar las condiciones de las mujeres empleadas de hogar. Como ya decía Marta, este es un sector feminizado y también mayoritariamente extranjero. Según las estadísticas de la Seguridad Social, hablamos de un 60% de mujeres extranjeras, sin contar las nacionalizadas y sin contar las que están en la economía sumergida. Entonces, precisamente las que están en la economía sumergida son las que generalmente se insertan en el empleo de interna, que una de nuestras consignas es empleo de interna, esclavitud moderna. Vemos que este tipo de trabajo todavía sigue siendo muy relacionado con el esclavismo, con la servidumbre, y por ser extranjeras, pues se consideran eso, de que somos mujeres que no tenemos formación, que a saber de qué monte hemos salido, que a ver si podemos leer y escribir, y según algunos estudios demuestran que más del 60% de las mujeres que trabajan en el empleo doméstico tenemos estudios superiores universitarios incluso y de bachillerato. Entonces tenemos la formación, lo que pasa es que no tenemos las oportunidades. El feminismo se habla de que de aquí a unos 400 años posiblemente tengamos igualdad de derechos, pues con la estafa de la crisis que ha venido a servir para precarizar aún más las condiciones de todas las mujeres, pero de las empleadas de hogar aún más. Yo siempre hablo de esto del efecto cascada. ¿Por qué? Porque si antes de la crisis los derechos de las mujeres, del resto de trabajadores y trabajadoras en España estaban aquí, las de las empleadas de hogar aquí, con la crisis de mujeres trabajadoras, pero las empleadas de hogar han perdido mucho más. Una de las cosas que llama la atención es que con esto de la crisis, según las estadísticas, no se ha perdido empleos en el sector doméstico, como en el sector de la construcción, por ejemplo. Pero no obstante, lo que hemos perdido es derechos, mucho más. Para comenzar,
estrenamos una ley en el 2012 que supuestamente nos daba derechos, pero en realidad ha venido a dar algunas cosas, pero siempre nos mantienen esa discriminación institucional porque no tenemos el derecho a la prestación por desempleo. Es el único sector que tiene el despido por el desistimiento. O sea, por lo menos en el resto de sectores la ley señala de que debe de haber el despido objetivo, ¿no? Que debe de mediar una causa por la cual el empleador decide el despido, ¿no? Pero en este caso no, basta con que el empleador ese día amanezca y ya no quiero que esté esta mujer trabajando para mí, ya me cayó mal, ya me molesta su presencia, así que nada, lo voy a despedir. Y de premio por eso solamente le va a dar 12 días de salario por año trabajado en calidad de indemnización. Entonces, vemos todas estas circunstancias o sea, en la vulnerabilidad en la que nos coloca, y sobre todo, como ya apuntaba Marta, por ejemplo, con el resto de empresas se puede tener una compañera de trabajo con la cual ir a hablar y contar y unámonos, ¿no? Y hagamos la leche juntas, pero en el empleo de hogar, dentro del trabajo, solo hay una. Como muchos, bueno, en las grandes mansiones hay 2 o 3 personas, ¿no? Y los hombres que trabajan ahí dentro del empleo doméstico es el jardinero o es el chofer, de que tienen otra calidad, o sea, por ser hombres tienen otro reconocimiento, ¿no? Nosotros somos la empleada de hogar, la chica. No se saben ni nuestros nombres muchas veces, pasamos en esa invisibilidad igual que las compañeras que las Kellys. Por eso es que con las compañeras las Kellys hemos hecho como esas alianzas, ¿no? Porque nos sentimos muy identificadas en el tema de condiciones, y todo esto nos dificulta en realidad el poder ejercer el derecho a la sindicalización. No podemos formar un sindicato tan fácilmente porque los grandes sindicatos, y en eso yo coincido también con Ángela, sentimos que no nos representan porque nos piden una cuota de socias, ¿no? Las cuales tienen que pagar esa cuota que con los salarios tan precarios que tenemos, cuando en muchos de los casos somos nosotras mismas las que tenemos que pagar la cuota de la seguridad social completa. ¿Por qué? Porque los empleadores dicen, bueno, yo te hago los papeles, pero tú te pagas la seguridad social, y nos precarizan aún más. Entonces, nos están dificultando cada vez más los sindicatos también el poder acceder a través de ellos a esta lucha, porque no reunimos como el número de personas suficientes como para conformar un sector, y además esas mediaciones, ¿cómo se pueden hacer en realidad con los empleadores? Es tan difícil cuando no hay una asociación de empleadores, tampoco están organizados. Entonces, en el tema de sindicalización estamos en un desierto que para donde veamos no vemos ni siquiera un oasis, ni tenemos ninguna alucinación al final de sentirnos como decir, allá la luz al final del túnel, porque se nos ha dificultado muchísimo. No obstante, hemos encontrado a través del asociacionismo esa herramienta de empoderamiento, de luchas para poder reivindicar y visibilizar nuestro trabajo, y sobre todo que si somos mujeres en situación de vulnerabilidad, más no somos vulnerables. Somos mujeres también fuertes que, para empezar, solo dar ese salto del charco, ¿no? Como decimos la mayoría, ya eso nos convierte en mujeres fuertes, que tenemos muchos procesos, muchas dificultades. Y qué contar, por ejemplo, de las mujeres mayores de 50 años. En el empleo doméstico le bajamos todavía una década, porque las mujeres mayores de 50 años se les dificulta muchísimo encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque por la misma situación que con las Kellys, ¿no? Son trabajos de limpieza, o de si es de cuidar a una persona mayor que hay que movilizarla, y si no se tiene la fuerza para hacerlo. O sea, es que realmente nos colocan en una situación en la que nos dejan en total desprotección. Y con los salarios que tenemos, con las cotizaciones que tenemos, lograr una pensión digna
un sueño. Así, es un sueño el que alguien pueda tener una pensión digna, porque hasta el momento con las cotizaciones que se han tenido, como mucho se logra la pensión no contributiva. Es lo más que se puede aspirar. Lamentablemente así es en este momento, porque no estamos cotizando a la seguridad social por el valor real de nuestro trabajo. ¿Por qué? De nuestro salario. Porque hay unas tablas, como una tabla con 8 tramos de cotización que nos pone ahí en que si usted gana entre 150 y 300, entonces la base de cotización son 200. O sea, no estamos cotizando por el valor real. Entonces todo eso viene en detrimento de todas nuestras condiciones. Y por supuesto que estamos en la lucha, porque no reconocemos esa situación de vulnerabilidad, pero no nos quedamos de brazos cruzados a llorar toda esta situación, sino que nos estamos organizando, lo cual es muy complicado, porque como ya decía Marta, muchas veces ni siquiera se tienen esas 36 horas de descanso continuo, lo cual obliga a que nos reunamos a veces sábados por la tarde, a veces los domingos, en fines de semana. O sea, para poder estar, por ejemplo, hoy en esta reunión, es porque o estamos trabajando por horas o nos escapamos como podemos del trabajo. Pero lo cual es muy complicado también, porque cuando nos enfermamos, por ejemplo, para un permiso para el médico, la primera pregunta que hace nuestro contratante es: ¿y con quién va a quedar mi padre? ¿Y quién va a ir a recoger los niños al cole? Entonces, sí o sí, o sea, tenemos muchas veces que llegar enfermas al trabajo, porque no hay quien nos sustituya. Porque, por ejemplo, en otros trabajos, pues, bueno, mandan a alguien como suplente, o yo qué sé, hay otras fórmulas, porque hay alguien más que puede tal vez asumir esas horas de trabajo. Pero en nuestro caso, ¿quién? Y ahí tenemos problemas con la inspección de trabajo, porque no pueden constatar las condiciones en las que nos tienen trabajando. Y en fin, que podríamos seguir hablando mucho más, pero decirles de que una de nuestras estrategias fundamentales como CEDOAC es la construcción de alianzas, el trabajo en red, y una de las principales cosas por las que estamos luchando es porque las mujeres feministas, sobre todo las feministas blancas, que son las que llevan mucho más tiempo aquí en Europa, y nosotros, las feministas extranjeras que estamos llegando aquí, pues integrándonos a esta sociedad, nosotras hacemos nuestras, por supuesto, todas sus reivindicaciones porque lo vivimos, pero necesitamos también que el feminismo blanco rompa esas barreras con los feminismos extranjeros, en especial en nuestro caso con los feminismos latinoamericanos, que en Latinoamérica está teniendo mucha fuerza y mucha presencia, y que aquí estamos intentando tomar también esa fuerza para que también ellas hagan suyas nuestras reivindicaciones, que son extras todavía, como por ejemplo la adecuación de una norma de extranjería, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que no son más que otro tipo de cárceles más. Entonces, esas reivindicaciones esperamos que las feministas también las hagan suyas, porque solamente juntas las mujeres, porque miren, esto es parte de la misma perversidad del sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque nos divide a nosotras las mujeres en nuestro interior, o sea, nos pone unas contra otras y utiliza para eso, por ejemplo, el clasismo. Y nos rebaja el sueldo. Claro. ¿Por qué? Porque muchas de las que contratan empleadas de hogar son mujeres también. Y entonces, claro, nos ponen unas en contra de otras. Crean esa división entre españolas y extranjeras, cuando no somos más que igualmente mujeres, que somos mujeres, la otra mitad de este mundo, ¿no? Más del 50% de la población mundial. Y creo que juntas es como debemos de construir esta revolución, juntas debemos de construir este cambio,
juntas debemos de bailar para transformar nuestras situaciones. Y yo sé que ese efecto cascada se va a ir dando también a la inversa, ¿no? En el que vamos a ir todas recuperando nuestros derechos. Realmente tenemos que alzar nuestras voces y continuar juntas en esta lucha. Gracias. Muchísimas gracias a todas por poner en común, compartir. Abrimos ahora debate. Si os parece, ir contestando la que queráis una a una para que no se acumulen muchas. Clara. Yo creo que todas las que habéis hablado hoy coinciden lo mismo, y es la precarización de todo en general. Todos los sectores ahora mismo están precarizados, pero tanto las gelis, las empleadas de hogar,